Hola, hola, ¿me escucha? ¿Me escucha? Ahora, ¿me escucha, no? Buenas tardes, profesor, si se le escucha. Buenas tardes, Sí, se le gracias, escucha. gracias. ¿Cómo está? Muy bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Entonces, como saben, nos quedamos en vimos la semana 4, vimos lo que era la sensación y la percepción. La sensación, ya sabemos que es toda información que ingresa por tus modalidades sensoriales, ya sea visión, olfacción, etcétera, y es registrada en tu cerebro. Por ejemplo, la sensación de mi voz. Por ejemplo, miren ustedes, la sensación de calor. Por ejemplo, hoy es un día interesante, ¿ya? Porque es un día, sí, es un día caluroso hoy día, por ejemplo. Bueno, me parece, ¿no? Entonces, es un día caluroso. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué ocurre? Quiere decir que el calor es registrado por, en este caso, por ejemplo, termorreceptores de mi piel. Pero ha alcanzado la intensidad suficiente para que se registre en mi cerebro y yo diga que tenga la sensación. Esa intensidad mínima para registrar un estímulo y decir que hay sensación se llama umbral absoluto. El registro ya es sensación, porque está en el cerebro. La interpretación que yo hago de eso, ¿te das cuenta? Se llama percepción. Hace calor, no, otros dicen, no, en realidad todavía no hace mucho calor, etc. No es calor, es sensación de sopor. Esa es percepción. Es la interpretación que yo hago de la información que llega por usted. Entonces, la adaptación sensorial es el hecho de que tu modalidad sensorial se ajusta a la intensidad del estímulo. ¿Te das cuenta? Entonces, por ejemplo, si trabajas con la modalidad sensorial, por ejemplo, Este es muy interesante, por ejemplo, si alguien come, por ejemplo, el rocoto, que es extraordinario. No hay como el rocoto para comerse la comida que no está muy rica. Te pones el rocoto y todo pasa. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, deben saber eso, pero el rocoto, por ejemplo, pica, ¿no es cierto? Pero hay un momento que uno puede estar comiendo, por ejemplo, ese rocoto que te dan, por ejemplo, en estas, el rocoto relleno, por ejemplo, lo rellenario, por ejemplo, ¿no? Estos clubes regionales te dan tu rocoto relleno. Te viene con venita, cortas ahí y al comienzo arde. Pero hay un momento en que ya no te arde tanto. Y después pasa toda la comida con el rocoto. Eso se llama adaptación sensorial. La modalidad se ajustó a la intensidad del estímulo para poderse ajustar, adaptarse a la realidad y poder comer el plato. ¿Te das cuenta? Adaptación sensorial. Se ajusta a la intensidad del estímulo. Un olor desagradable, ¿cierto? Dicen ya bajó, no necesariamente. Ya te ajustaste a la intensidad del estímulo para que te quedes en ese lugar, para que puedas trabajar, para que puedas estudiar, etc. ¿Te das cuenta? Entonces, la adaptación es un aspecto fundamental. Correcto. Y entonces ya vieron ustedes que hay modalidades sensoriales en función a mismo, ¿cierto? La visión, la olfacción, la gustación, la audición, olfacción, gustación, visión, sinestesia o kinestesia, senestesia, y también la modalidad vestibular, que está vinculada con el equilibrio, ¿no? No confundir la senestesia, que es la modalidad de sensorialidad interna, dolor en el estómago, o en el abdomen, o registro de información visceral, calor en el estómago también, dolor en el fémur, etc. Esa sensación es interna. La kinestesia es movimiento, sensación de los movimientos del cuerpo, las extremidades sobre todo, ¿no? Tensión, soltar, etc., ¿no? Muy bien, entonces vimos que la percepción, ¿qué es? Es la interpretación de la información que llega. Y vimos ahí, y ahí tenemos, ¿no? ¿Recuerdan lo que vimos, no? Entonces vimos, por ejemplo, a nivel de la teoría de la Gestalt, que la percepción está vinculada con lo que es la articulación figura-fondo. Es decir, lo que tenemos es que tú tienes un perceptor y lo tienes más claro, la forma clara, en función al contraste con el fondo. Entonces, por ejemplo, tú dices, interpretación, esa es la voz del profesor en una reunión. No, esa es la voz del profesor. Ese es el tono de voz del profesor. Sin verme. Si nadie habla, es más claro que tengas la forma de voz y puedas interpretar. Sí, esa es la voz del profesor. Interpretar implica también usar memoria, obviamente, ¿no? Entonces, pero si alguien habla o hablan varias personas, el contraste es más difícil. Entonces, la forma de mi voz es más difícil que la puedas tener nítida. Cuanto más claro es el contraste, más clara es la forma. Lo que estoy diciendo entonces es que no tiene que ver solamente con ver algo, sino escuchar, tocar, etc. O sea, usar la modalidad sensorial. Entonces, sí, está empalmando. Es mi voz.
¿Tú aquí? ¿No? Ah, no, mi voz, escuché tú aquí. Allá. Entonces, ¿qué ocurre? La pregnancia es la buena forma. Es la forma que yo le doy a algo que es ambiguo. Por ejemplo, cuando tú ves una nube en forma de sombrero, ya cuando tú le dices en forma de sombrero, hay mucha gente que dice en forma de cigarro. Algo que es ambiguo le dan una forma definida para tener un percepto y utilizar esa información. Los ovnis, ¿no? Lo que creen esas cuestiones. Como eso nos tontean también los medios de comunicación. Te preguntan, ovni en Huánuco, ovni no sé cuánto, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la típica del ovni? Que tiene forma de cigarro o también forma de platillo. Entonces, ¿qué ocurre? Le dan una forma definida a lo que no está muy claro, en forma. Esa es pregnancia. Los principios, ahí están, ¿no? De agrupación de estímulos. Ah, ya, ahí está. Agrupación de estímulos, que los dejé ahí, ¿no? Entonces, ahí que vimos. Que la ley de cierre, o sea, la ley de agrupación de estímulos es que los estímulos se integran. Y esto explica cómo forman un percepto. Cómo se integran los estímulos. Entonces, tú tienes un triángulo. Pasa un niño, ¿no? Como les dije en la clase pasada, a veces te enseñan un alambre, ¿no? Que tiene forma de triángulo. Él dice es un triángulo. Y tú te das cuenta que de repente todavía hay del alambre, hay puntos que no se han unido. Por ejemplo, un vértice, ¿no? Está abierto. Pero él dice es un triángulo, porque él mentalmente cierra. Lo que falta, él cierra. Si el alambre está incompleto, él mentalmente lo cierra. Entonces tú cierras. Y tú no solamente cierras a nivel de imágenes, también, por ejemplo, escuchas una canción, no dices, ah, ya, por el ritmo, no, esa canción es horrible, es el mismo cantante, es espantosa. ¿Te das cuenta? Tú cerraste ya tienes un percepto. No, ese es indie. Por ejemplo, el indie es una música muy simpática, ¿no? A los que les gusta el reggaetón y todo eso. Por ejemplo, no, el indie, ¿no? Entonces, uno puede distinguir, por ejemplo, el indie y dice, ah, no, ese es indie, es alternativo, esa es música, ese es rock alternativo. ¿Te das cuenta? Se puede, por ejemplo, hay gente que puede completar eso por la forma de la introducción, del uso de los bajos, del uso del sintetizador, etcétera, ¿no? Entonces, es un aspecto interesante. Y a veces, ¿no? Los inicios son un aspecto interesante de la música indie. Correcto. Entonces, ahí está. Entonces yo cierro. ¿Te das cuenta? Cierro mentalmente. ¿Te das cuenta? Entonces también, ¿no? La cruz del sur. Le dicen cruz porque son dos segmentos que unen dos puntos equidistantes, pero alguien ve los segmentos, uno los une y ya tiene la cruz del sur. Ahora, ¿qué pasa con la ley de proximidad? Si están próximos, hacen un percepto. Como vieron en la lámina, ¿no? Ahí está la lámina, ¿no? El señor ese que estaba... Ah, no, perdón, semejanza. El señor ese que estaba en la procesión estaba vestido de morado y blanco, ¿no? Muy semejante a los feligreses. Entonces pueden decir, ah, este señor es un feligrés más. Lo integraron por su semejanza. ¿Te das cuenta? Un punto importante en una constelación es que es básicamente, ¿tú qué unes? Puntos, pero sobre la base de estrellas. No como un cometa, el cometa verde que va a pasar, no. Son estrellas. ¿Te das cuenta? Tienen que ser semejantes. Entonces, ¿qué es una jauría? ¿Qué es una jauría, por ejemplo? ¿No? Es un grupo de perros. Todos tienen que ser perros, porque no vas a poner un chancho y vas a decir, no, es una jauría con un chancho perro. Tiene que ser, ¿no es cierto? Todos tienen que ser perros. Puede ser un boxer, más un pastor alemán, más un dogo, más, ¿no? Un mastín, incluso un shih tzu, también es una jauría con ellos. ¿Te das cuenta? Que son semejantes. Correcto. Por eso es una jauría de perros. En el caso de los cerdos sería una piara. Ahora, ¿qué es lo que hace una jauría y una piara? La proximidad. Cuando un estímulo está próximo a otro, lo agregas también a uno. Por ejemplo, en este caso, en la cruz del sur, las estrellas tienen que estar lo suficientemente próximas para que uno cierre. Si la estrella que está al sur se va más al sur, ya no tienes la cruz del sur. Tendrías el triángulo equilátero del sur. ¿Te das cuenta? Entonces la proximidad también hace que uno integre a un grupo, un elemento. ¿Te das cuenta? Entonces, no hay una piara de cerdos, como un cerdo en Madagascar, un cerdo en Canadá, otro en, ¿no es cierto?, en el Perú, otro en Argentina y otro en Oceanía. No es, pues, porque no están lo suficientemente próximos. ¿Te das cuenta? Entonces, la proximidad es lo que hace el conjunto.
Entonces, si alguien, por ejemplo, ahorita pasa por una zona donde están protestando, es posible que si está muy próximo, lo van a integrar. Ah, protestante. Y peor, si lo ven como joven, con zapatillas, características de estudiante, es posible. Por los dos principios. O estuvo muy cerca, o también es muy parecido. ¿Se dan cuenta? O sea, no es que uno u otro, ambos pueden articularse perfectamente. ¿Y qué otro principio me está faltando? Ah, y el de continuidad. ¿Ven? Ahí está el de continuidad. Ahí están las huellitas, ¿no? Las huellitas en la arena. Ley de continuidad, sí, las huellitas. Ajá, ¿qué tenemos ahí? ¿Cómo Dice, a pesar que las huellas se vayan desvaneciendo, podré saber qué camino sigue. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Huellitas en la arena. Tú tienes las huellitas, ¿no es cierto? Entonces, tú ves las huellitas ahí en la arena. Entonces, la huella, o sea, independiente de que la huella se desvanece, la idea del sentido se mantiene. Viene el mar, ¡fua! Se lleva una huella. O también se van pues con el viento, ¿no? Pero tú ya sabes que esa huella implica que ha habido otras huellas, aunque no las veas. Ha habido delante otras huellas, sino que ya desaparecieron. Entonces tú sabes el sentido, continuidad. El estímulo se mantiene. ¿Te das cuenta? El sentido, en este caso, se mantiene más allá del precepto. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué ocurre? Tú estabas viendo ahí las huellas, ¿no? Ya se borraron varias, pero sabes cuál es el sentido. Sabes que ha habido más huellas adelante, pero no tienes que verlas todas. Sabes que es un camino de huellas, porque hay una sola huella. Y te da el sentido, continuidad, el estímulo, el percepto se mantiene, más allá de lo que puedas expectar. ¿Te das cuenta? Sabes que la idea es que se continúa. Esa persona, ha habido alguien que sigue cambiando, aunque no lo puedas ver. ¿Te das cuenta? Eso es por se llama continuidad. Correcto. ¿No? Cuando te paras en una carretera, tienes dos, ¿no? Líneas a los costados, ¿no es cierto? Tú puedes saber que más allá del horizonte, las líneas continúan. Sabes que hay carretera más allá. El percepto se mantiene. ¿Te das cuenta? Es una idea, es un aspecto importante. Ahí me dejo entender. Hola, ¿se entiende? Sí, profesor, se entiende Sí, correctamente. profesor, se entiende. Gracias. Perfecto, perfecto. Vamos al siguiente entonces. Vamos al reconocimiento de formas. Reconocimiento de formas. ¿PS qué es? ¿Psicología cognitiva? PS. No, PS. Sí, como lo decía. Ah, no. Espérate, ¿cómo es? PS. Ajá, PS. Oh, sí. ¿Dónde está? Sobre el reconocimiento. PS punto cognitiva. Psicología cognitiva. La psicología, Psicología cognitiva. o sea, reconocimiento de formas es una Ya. teoría de la psicología cognitiva. Muy bien. Dice, igualación a una plantilla o patrón, prototipos o geones, análisis de características o rasgos. Muy bien, ahí tenemos la lámina, ¿no? Entonces vamos a igualación o prototipo, ¿no? Tenemos Igualación a una plantilla o patrón, perdón. Igualación a una plantilla. Están las letras de todo el abecedario, de la A a la Z, en mayúscula y en minúscula. Claro. Entonces, por ejemplo, ¿y qué? ¿A geones le ha puesto prototipo? Le han puesto sí. Pero no le ha puesto por la palabra prototipo, ¿dónde está? Prototipos son geones. Ah, geones, está bien, está bien, está bien. Todo bien. Porque a veces sí. Entonces, ¿qué ocurre? A veces no está. Entonces, ustedes están viendo ahí un abecedario, por ejemplo. Están viendo letras en mayúsculas y minúsculas. ¿Está claro? Ahora les pregunto, ¿qué alfabeto es? Las letras que están ahí, ¿qué alfabeto es? Abecedario. El castellano. El ¿Es castellano. castellano? ¿Y no se usa en inglés también esas letras? Sí, también. pero... Ah, no está. Claro, sí, también. También. ¿Qué letra no aparece en el inglés? La ñ. La ñ. Así es, excelente, exacto. ¿Ah? Acá tampoco aparece la ñ. Entonces, ¿qué ocurre? Ese es un dato importante. Entonces, ¿tú cómo sabes? Porque tú tienes el patrón, igualación o patrón. Tú tienes el patrón del abecedario en inglés y del abecedario en castellano. ¿Te das cuenta? Entonces tú puedes reconocer y decir, ah, no, este es en inglés. Pero el que no tiene el patrón del abecedario en inglés, dice, ah, no sé, ¿qué letras serán? ¿Te das cuenta? Entonces, el reconocimiento, es decir, hay una diferencia. Es decir, el inglés no tiene ñ, el español sí, es porque tú tienes la plantilla.
En general, pero estamos trabajando con abecedario, por ejemplo. Vean ustedes. Por ejemplo, ciertamente, para mí, de los tipos de letra que tú conoces, correcto, ¿no? Que hay en tu Word, etc. ¿Qué tipo de letra es la del abecedario? ¿Qué tipo de letra es? ¿Es Arial? ¿Es Times? ¿Es Courier? ¿Es Draft? ¿Es Gothic? Sí, ¿no? Parece Arial Arial. o Calibrí. Arial. Sí, también podría ser. ¿Por qué no Times? ¿Por qué no Times? Times New Roman. Es un diferente tipo de formato. Estilizada, ¿no es cierto? No, más estilizada. Entonces, ahí tienes, pues. El que me dice, no, bueno, yo creo que es Arial. El otro me puede, yo digo, ¿por qué no Times? El que me dice por qué no es Times es porque ya tiene la plantilla de cómo son las letras en Times. Entonces, no sé cómo, no sé. Sí sé que es Arial. O puede decir, es Arial, pero no es sans serif o gótico, bueno. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué ocurre? Ustedes pueden reconocer ese tipo de letras. O no me pueden decir, no sé, profesor, lo que sí sé que es el abecedario. Porque tiene la plantilla de cómo es el abecedario. O puedo ser que es Arial, pero no sé de otro tipo de letras. Conozco solo Arial. Yo solamente puedo identificar Arial. Pero los que han visto lo que es Gothic, Times New Roman, Courier, Colibrí, Calibrí, ¿no? Calibrí. Entonces, ahí está. ¿Te das cuenta? Entonces, todo depende de las plantillas que tengas. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? ¿Te das cuenta? ¿Cómo sabes que un billete de 100 soles es verdadero o falso? ¿Te das cuenta? Porque tienes la plantilla de las características que debe tener el billete, la cinta, el huello, el sello de agua, etc. ¿Y cómo sabes en un dólar? Ahora, ¿cómo sabes en euros? ¿Cómo sabes en rupias? Hay gente que sabe de varios billetes, por ejemplo, del mundo, porque tienen varias plantillas. ¿Te das cuenta? Cuando llegas a tu casa, tu mamá te dice, mira, toma esto, tráelo, dice el gafitero. Tú agarras y dices, ah, ya, esto es una tuerca, pues, una tuerca. Tú tienes la plantilla, tu mamá no sabe qué es, tú tienes la plantilla, es una tuerca, ya. Vas donde donde el ferretero y dice, ya mira, esta es una tuerca de, ¿cómo se llama? De 2 pulgadas, ¿no? De triple rosca, tengo China, tengo nacional y tengo italiana. ¿Te das cuenta? Entonces tú tienes una plantilla para reconocer una tuerca, no más. Pero en cambio, el ferretero tiene plantillas para reconocer más de un tipo de tuerca. ¿Te das cuenta? Eso, hasta ahí, ¿estoy claro? Hola. Sí, profesor, está todo claro. claro. Todo claro. Muy bien, muy bien. Vamos a los geones. Vean ustedes los geones. ¿Qué tenemos en geones? ¿Qué imágenes tenemos? Están, son geones, dice, imágenes. Las imágenes que tenemos, ¿qué tenemos? ¿Pelado? ¿Qué tenemos? Imágenes geométricas, pero en 3D, ¿no? O sea, un rectángulo. Ya. Especie de Sí. Alargado. Bueno, entonces lo que ustedes están viendo es que en general, cuando hablamos de geones, es que uno tiende a establecer categorías. Por ejemplo, el reconocimiento se hace por la identificación con figuras volumétricas, geométricas, ¿te das cuenta? Sólidos, o también geones. ¿Te das cuenta? Mira, exacto. Hay objetos. Ahí está, la maleta. Por ejemplo, ¿qué más? Una lámpara. Qué por simpático, ¿no? Entonces, por ejemplo, la lámpara. Miren ustedes la lámpara. ¿Están viendo la lámpara? ¿Cómo identificas una lámpara? ¿Qué características geométricas tiene? Por su forma cilíndrica. Exacto. Es la forma cilíndrica. Exacto. Tiene la forma de un cilindro. ¿Te das cuenta? Eso es. Tiene la forma de cilindro, pero también tiene base. ¿Esta tiene base? No tiene base. La forma cilíndrica. ¿Te das cuenta? Y la base que también es un cilindrito. Es un cilindrito también. Así es. Entonces la combinación de figuras ahí. ¿Cómo identificas un helado con un bar? ¿Qué tienen en común?
Porque tú dices, sí es un barquillo, sí es el sombrero de una bruja, sí es un árbol de Navidad. ¿Qué tienen en común? Por la punta, así, de la forma. El cono. En un helado hay un cono y una esfera. ¿Te das cuenta? En el sombrero de una bruja es un cono. El árbol de Navidad es un pino que es un cono, tiene forma cónica. Entonces, ¿qué ocurre? Un punto importante es que sabes que no te están vendiendo un palto, o no te están vendiendo un papayo, o un plátano, un platanero. ¿Por qué? Porque tiene... No, este no es un árbol de Navidad, tiene que tener forma cónica. ¿Acaso nunca has visto? Como el sombrero de una bruja. No tengo que ver si me borró. Arriba vamos a empezar, el volumen. Gracias. Entonces, tú dices, no, ya, me dieron un platanero, ¿por qué? O un palto, porque tiene que tener, el pino tiene que tener forma cónica. ¿Te das cuenta? ¿Y tú cómo sabes que te están dando un helado o un barquillo? Porque tiene que ser un cono con una esfera. Puede tener más de una esfera. También un buen helado, por ejemplo, de coco con ron con pasas, maldito. ¿Te das cuenta? Pedazo. Eso lo tiene Sugati. Ya no es Sugati. Bájale el volumen. Ya. Entonces, eso es. Por ejemplo, en el caso de la maleta, ¿cómo reconocen la maleta, por ejemplo? ¿Qué forma tiene la maleta? Forma de un prisma Rectangular. delgado, ¿no? ¿Ah? Prisma ¿Puede delgado. ser un cubo? ¿Un cubo puede ser? Ah, No, sí. rectangular. Sí. Es una forma, pero sólido. No te olvides que tiene que tener largo, ancho y profundidad. ¿Te das cuenta? Es como un cubo estirado, por ejemplo. Claro. Ahorita no tengo el nombre de cómo se llama un rectángulo en figura geométrica, ¿ya? O sea, de forma que, pero sí es, pero un rectángulo, ¿qué es al final? O sea, sería la suma de dos cubos, por ejemplo. Dos cubos hacen una maleta, porque tienen la forma rectangular. ¿Te das cuenta? Pero no te olvides que tu reconocimiento tiene que ver con que tú haces un match, comparas a nivel de figuras volumétricas. ¿Te das cuenta? Entonces, así llegas a la conclusión, ¿cierto? De que, por ejemplo, en este caso, la maleta puede ser un rectángulo, como también podría ser dos cubos, uno tras otro, ¿no es cierto? Que de esa forma rectangular, volumétrica. De esa manera puedes recoger, no sé, una maleta de una mochila, de una bolsa de viaje, etc. Correcto, eso es. ¿Estoy claro? ¿Estamos claros? Sí, ¿Entiendes? profesor, todo claro. Una más. Sí, Análisis profesor, de todo rasgos. claro. Ya, muy bien, voy a análisis de rasgos, Vamos a ¿Qué tenemos ahí en análisis de rasgos? Una cebra. Una cebra, qué bonito. ¿Qué más, no? Sí, bueno, las rayas verticales, horizontales. Tiene rayas verticales en la mitad del cuerpo. Rayas horizontales de la mitad para la cola. Entonces, acá viene un aspecto interesante, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Para establecer un rasgo, para establecer un percepto, basta con una característica y tú ya la agrupas en una categoría. ¿Te das cuenta? Entonces, por ejemplo, ahí tú tienes, si tú te vas al Parque de las Leyendas, ¿te das cuenta? ¿Cómo sabes que estás viendo una cebra? ¿Cómo sabes que son cebras? Y le pones la categoría cebra. Utilizas un rasgo. No vas a decir, por las orejas, porque tiene cuatro patas. No, en este caso, tú dices cebra porque tiene rayas, ¿no es cierto? Correcto, en el cuerpo. ¿Cuál es la diferencia entre las rayas de la cebra y las de un tigre? Un tigre de Bengala. Pues son igualitas. ¿Ah? Tienen cierto Exacto. parecido. Tiene cierto parecido, pero ¿cuál es la diferencia? Las de la cebra son más de forma arbórea. Las rayas de los tigres son más definidas. Y, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia con las manchas de un leopardo o de un guepardo?
Esa es la diferencia, manchas. ¿Te das cuenta? No son líneas, son manchas. Tú dices, mancha, creo que era un leopardo, un guepardo, ¿no? Algo manchado, pero no vas a decir que era un tigre, pues. No vas a decir que era una menos que una cebra. No, no, era un felino, pero no era un tigre, porque tenía manchas. Bastan las manchas, entonces tú ya lo pones en la categoría de felinos manchados. Ahora, de repente no sabes la diferencia entre un leopardo y un guepardo en cuanto a las manchas. ¿Te das cuenta? Entonces, pero uno que ya sabe, no, no, ni hablar, era un guepardo. Cebra también. Ahí está. Por ejemplo, exacto, la forma de la cebra, las características, tú sí podrías, si tienes una cebra, más de un burro, si tienes una cebra calata, sin rayas, podría parecerte un burro. Ya tienes una cebra calata, no, sin rayas. Uy, pero no, parece un burro. O un caballo. De hecho, ¿no? Tiene crin y toda esa cuestión. Entonces tú puedes decir, ah, no. Pero ¿qué es lo que te diferencia a un caballo? Porque se parecen. Ahora viene acá la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre una cebra y un caballo? Las rayas, pues. Las rayas. ¿Te das cuenta? Es un punto importante. Hay caballos manchados, pero no hay caballos así. ¿Se dan cuenta? Entonces, tú estás en una reunión y dices, uy, mi hermana está dentro, o mi hermano, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Por la voz. Basta un rasgo y dices, es mi hermano. Te puedes equivocar también. Después un rasgo ya le pusiste una categoría, hermano. Ya le pusiste, lo pusiste una categoría y lo reconociste. Por eso se llama reconocimiento, que implica percepto. ¿Te das cuenta? Escuchas los pasos de tu mamá, escuchas los pasos de alguien por la escalera. Estás en tu cuarto con la puerta cerrada. Ah, es mi mamá. O por la forma como chancan la escalera, no, es mi abuelo. ¿Te das cuenta? Incluso por la forma como tocan o la puerta, o incluso como mueven el llavero. Por ejemplo, hay gente que hace eso, no su llavero. Dice, no, corra, apaga eso, apaga el juego, porque es mi papá. ¿Te das cuenta? O un rasgo. Cuando, por ejemplo, la policía usa el Identifac, delincuente, te dicen, tenía tatuajes ya. No todo persona con tatuajes es un delincuente. Tal vez se dicen, tenía un rasgo, una cicatriz, tenía ¿no? Tenía un arete. ¿Te das cuenta? Entonces pasamos. ¿No? Categorizan a la persona por un tipo de rasgo. El hombre manco, por ejemplo. Hay una película que se llama El Fugitivo. El fugitivo era un médico que se pasaba buscando un hombre manco. ¿No? Porque había asesinado a su esposa y lo habían acusado de eso. ¿No? El fugitivo, ¿de acuerdo? David Jansen. Entonces, ¿qué ocurría? El fugitivo tenía el doctor Kimball, Richard Kimball. Kimball. El doctor iba buscando al hombre manco. Entonces, cada vez que vio un hombre manco se preocupaba. Pues, el rasgo, buscaba ese rasgo. ¿Te das cuenta? Ciertas características. ¿Entiendes? Para poder tener su sospechoso. ¿Se dan cuenta? Eso es. Correcto. ¿No? Por ejemplo, te estás comiendo un helado. Tuvo un helado muy importante. Por ejemplo, hay helados que te dicen, no, este helado es buenazo porque viene con fruta. Ya viste, la fruta viene partida en el helado. Entonces, comienzas a buscar ¿qué? Buscas el rasgo. Ah, este es el helado. Estás buscando la fruta partida. Ah, este es el helado. Antes así venía el yogur, había un yogur milquito. Ah, su buenazo. Venía con unos pedazos de, por ejemplo, helado de coco. Venía con pedazos de coco, ¿te acuerdas? Helado de mango. Venía con pedacitos de mango. ¿Te acuerdas? Claro, el milquito venía Sí. el milquito venía con pedacitos. Entonces tú sabías que estabas tomando milquito porque venía con los pedacitos de fruta. Ya le ponías, no, este no es igual que otro yogur. ¿Te das cuenta? Buenazo. ¿Te das cuenta? Es clave eso. Ahí me están entendiendo, ¿no? ¿Está claro? Voy a avanzar. Paso a lo Sí, siguiente. profesor, todo Claro, claro. sí, claro. Siguiente, vamos al siguiente. Trastornos. Alteraciones perceptuales, ilusiones y alucinaciones. Ilusiones, aunque no lo parezca, todas las líneas horizontales son paralelas. Ajá. ¿Ya? Pero están, o sea, son líneas Sí. salteadas, pintados en negro y blanco y negro. Pero a la de abajo. Está conectada la máquina. Sí. Pero la de abajo no está, no está al mismo nivel. Y así, ¿no? En diferentes espacios.
¿no? Entonces parece que estuvieran desordenadas, parece que estuvieran incluso. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Es un poco interesante. Es una Porque ilusión. es una ilusión, porque ahí te dice que las líneas son paralelas. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú sacas todos esos elementos de ahí que perturban, digamos esto, te darías cuenta que son iguales. Pero ¿qué ocurre? Esos elementos generan la ilusión, la falsa percepción de que son de tamaño distinto o incluso que no son paralelos. ¿Te das cuenta? Entonces es una ilusión, porque la forma como se han acomodado los estímulos te lleva a una falsa, a una percepción errónea, a una percepción, un error en la percepción. Pero no es tu culpa. Tiene que ver con la forma como están acomodados los estímulos. ¿Te das cuenta? No tiene que ver contigo. Entonces, eso es. En la ilusión hay un estímulo, pero los elementos del entorno llevan a una percepción errónea. Tú metes en un vaso de agua una cuchara con el vaso de agua a la mitad, ¿no? Y tú vas a ver, metes la cuchara y puedes ver que el mango está como dividido. Bueno, sacas el mango y lo ves unido. Sacas la cuchara y ves el mango unido. Vuelves a colocarlo y se ve el mango como dividido. Es porque los efectos de la refracción de la luz sobre el vidrio, sobre el agua, te crean esa ilusión. Pero es un error, porque si hay cuchara, solo que percibes algo que no es. Es una distorsión. Una persona en la ventana y es un árbol, que tiene dos formas, ¿no? Dos brazos, qué sé yo, o dos, ¿no? Entonces, hay un estímulo ahí, sí hay en la ventana algo, pero tú lo has distorsionado, lo has interpretado de manera errónea. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, los gatos en la noche, a veces maullan. Tú puedes estar escuchando a veces, ¿no? Cuando que parece que un niño llorar a lo lejos. El llanto de un niño, ¿no? Si un niño no dejó en la calle, no parece, abandonar a un niño, y no es, pues, son gatos. ¿Te das cuenta? Entonces, al maullar hay un estímulo que estás registrando, pero de manera distorsionada. Interpretas mal, interpretas mal, interpretas con error. ¿Te das cuenta? Pero por elementos del ambiente que te llevan a eso. ¿No se escuchó a veces el viento suena? Y a veces parece que te hablara, o una voz, ¿no es cierto? Cuando el viento suena. Pero ¿eso qué es? Es una distorsión, ¿no? Entonces, eso es. ¿Te das cuenta? Es una ilusión. En cambio, tenemos la alucinación, ¿no? Sí. Alucinaciones cuando se perciben estímulos que en realidad no existen. Ver que se tapa la cara y atrás se ve un fantasma. Entonces, hay dos aspectos importantes en la alucinación. Hay la convicción de que eso existe. ¿Te das cuenta? Exacto. Ahí está. Pero eso no sé, pero ¿qué ocurre? Es un falso percepto. Objetivamente no existe, pero la persona lo registra como si existiera. ¿Entiendes? Y la persona cree que existe, ¿eh? Porque no solamente conciencia, no, sino no hay conciencia, o sea, la persona cree que eso es figura ahí. Entonces, por ejemplo, alguien que se le pasó la mano con alguna droga, hay drogas alucinógenas de hecho, el LSD, por ejemplo, generaba que las personas pueden ver imágenes. ¿Te das cuenta? Pero no hay. Y gritan o quieren tocarlas, pero no están. De hecho, el disco de los Beatles, Yellow Submarine, es un homenaje al consumo de drogas de LSD, en el que la película además se ve ese efecto alucinatorio. ¿Te das cuenta? Pero, ¿qué ocurre? También hay alucinaciones producto de enfermedades degenerativas. Por ejemplo, el Alzheimer, el problema con la demencia puede llevar a que una persona vea imágenes donde no hay. Un trastorno mental como la esquizofrenia puede llevar a que una persona escuche voces donde nadie escucha voces. ¿Te das cuenta? Generalmente, entre otras alucinaciones, ¿no? Entonces puede sentir que le están hablando y lo mortifican y le dicen, haz esto, haz aquello, etc. Pero nadie escucha esas voces. Entonces puede darse por N elementos, pero es una alteración neuroquímica en todo caso. No tiene que ver con elementos del entorno. ¿Correcto? Muy bien, esa es la diferencia fundamental. Atención y memoria.
Atención. Selección, filtraje. A. El estímulo A podrá ser objeto de otros procesos cognitivos como la memoria, el pensamiento, etc. A es el conjunto A dentro de un conjunto de A, B, C, ¿no? Las letras. Está bien. Y luego se ve la... Dame el siguiente, dame el siguiente. Vamos a hacer. Dame el siguiente. Atención sostenida, Ya. atención tipos, dice. Ajá. Atención sostenida, atención dividida y atención selectiva. Dale. Está bien, se ve, ¿no? Vamos al siguiente, dame el siguiente. Atención voluntaria y atención involuntaria. Ya, dame el siguiente. Metáfora computacional de la memoria. Registro, almacenamiento, recuperación. Dame el siguiente. Enfoque modélico de la memoria, Atkinson y Shiffrin. Información exterior. Registro sensorial, almacén a corto plazo, almacén a largo plazo. Ahí está el cuadro. Paso que se da en el almacén a corto Ya, plazo. dame el siguiente. Tipos de memoria. Ya, déjalo ahí. Ahí está. Entonces, ¿qué ocurre? Presten atención. La atención es un proceso en el que tú registras información a través de tu uso de un proceso cognitivo, en el que uno de la información que ingresa por una modalidad sensorial, tú extraes, ¿te das cuenta? Datos para tener un percepto, para tener una forma. ¿Te das cuenta? Pero es el proceso que te permite la atención. Es el primer proceso que te permite extraer datos. ¿Te das cuenta? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se ve eso? La atención está vinculada con el interés y la aptitud. ¿Te das cuenta? La actitud. Entonces, por ejemplo, por el interés, tenemos la atención sostenida. Cuando tú estás haciendo por ejemplo, una operación, una factorización o una ecuación, tú estás registrando todos los datos para que no cometas error en cada paso. Es la que te permite enfocar, ¿te das cuenta? En los detalles de un estímulo para resolver una tarea. Cuando es una ecuación, cuando es una ecuación redox, cuando es una factorización, ¿te das cuenta? Cuando revisas el cuadernillo, que ella siempre estás revisando el cuadernillo, no estás viendo que todo esté completo. ¿Y luego qué pasa? Te das cuenta que la pregunta 82, la 47 y la 55 están yuca, están difíciles. Es atención selectiva. Te centras en esas preguntas. No olvidar estas preguntas para más tarde. Estas son difíciles. O incluso están borrosas. Entonces, en la atención selectiva, te centras en una característica del estímulo. ¿Te das cuenta? O sea, a través de la atención sostenida vas a comprar a la tienda, no a la tienda, un polo. Vas caminando, evitando que, no sé, vas caminando, llegas, ubicas la zona de polos. Correcto. Entonces es la que te mantiene alerta para llegar a la zona de polos y ubicar el polo. Pero luego dices, el polo que quiero tiene una marca, ¿no? Tiene un logo. Entonces comienzas a descartar polos y buscas uno por el logo. Esa es atención selectiva. ¿Te das cuenta? Estás escuchando una canción y esa la canta fulano, y entonces ya comienzas a evitar escuchar, otros quieres escuchar la voz nomás. Te sientas en la voz, el tono de voz para decir, no, ese cantante no es. Es atención selectiva. Necesitas una característica del estímulo. En cambio, en la atención dividida, tú prestas atención a más de un estímulo a la vez. Estás con el polo. Mira, estoy acá, he conseguido varios polos. ¿Qué te parecen estos colores? Estás hablando por celular y estás prestando atención a los polos. Estás prestando atención a dos estímulos. Hablar por teléfono y escoger los polos. Puedes realizar una tarea en simultáneo. Bob Dylan podía tocar la guitarra, tocar la armónica y cantar. ¿No? Bob Dylan tiene el Nobel hasta mejor escritor. No se lo merece, pero bueno. Pero es un extraordinario cantante, ¿no? Entonces, que probablemente nunca venga aquí. Entonces, eso es. ¿Te das cuenta? Entonces, prestar atención. Ahora, todo depende del grado de dificultad de la tarea. ¿No has visto los chicos esos que trabajan que están en las esquinas con sus pelotas o con sus, ¿cómo se llama estos? Palitroques y hacen acrobacias? Hay tipos que están con dos pelotas, están atendiendo y están viendo que el semáforo no cambie de luz. Pero si le pones el grado de dificultad, a ver que lo haga con 4 pelotas, ya la cosa realmente se le complica. ¿Te das cuenta? Entonces, puede prestar atención a más de un estímulo en función al grado de dificultad de la tarea.
¿Escucharon la salsa? Por ejemplo, yo te escuché una salsa y es de Rubén Blades. Esa es atención involuntaria por la aptitud. Yo en este momento, mi foco de atención cambió. Estaba hablando con ustedes y cambió. Es involuntario, pues. Me centré en la salsa y ya está, me parece que he dado con el candidato. ¿Te das cuenta? Es atención involuntaria. Atención voluntaria, escúchame. Tú buscas intencionalmente enfocarte en un estímulo. Una canción, lo que dice el profesor, un posible delincuente. No. Entonces, ahí está. Ahora, la atención es un factor fundamental. Porque vamos al punto. Yo te pregunto, ¿qué recuerdas de determinadas clases? Si tú estabas no prestando atención y te fuiste con la mosca, estabas escuchando esto, etcétera, la información que guardas en memoria no es igual. ¿Te das cuenta? Entonces, los niveles de atención son claves para la información que vas a almacenar en memoria. Entonces, ¿la memoria qué es? El proceso de registro, almacenamiento y recuperación de la información. Memoria, que es el error que muchos tienen, no es solamente almacenar información. ¿Te das cuenta? La memoria es, correcto, poder almacenar, registrar y recuperar la información. Entonces, por eso le hacen la analogía con el computador. En el sentido de que tú puedes guardar un archivo, pero si tú registraste mal el código del archivo, lo guardas mal. No vas a dar por él porque lo registraste mal. Pero si tienes una poca espacio de disco, vas a perder la información de repente porque no se puede guardar en memoria. Pero si tienes un problema de software, puede que tengas la información, pero no la puedes recuperar, traerla, por un problema específicamente de justamente eso, de recuperación. Ahí está la información, pero no la puedes traer. Entonces, memoria implica los tres procesos. ¿Te das cuenta? Lo que implica distinguir entre tipos de memoria. Entonces, tenemos ahí el cuadro de tipos de memoria. Los tipos de memoria tienen que ver con dos aspectos: la cantidad de información, el tipo de información y, perdón, el tiempo. Entonces tenemos, ¿no? Memoria sensorial, memoria de corto plazo y largo plazo, ¿no? Correcto. Operativo de trabajo, etcétera, ¿no? El cuadrito. Tenemos tipos de memoria, ¿no? Todo, ¿no? Sí. Corto plazo, Sí. todo ya. Memoria sensorial. Memoria sensorial. Registra la información tal cual llega a los receptores. Capacidad limitada inferior a un segundo. Precategorial, tipos ecoica, icónica, áptica, olfativa, gustativa, etc. Memoria de corto plazo, memoria operativa de trabajo, capacidad ilimitada, 7 más menos 2 unidades de información. Categorial, tiempo de almacenamiento de 15 a 30 segundos. Memoria de largo plazo, permanente o remota, capacidad ilimitada, categorial, tipos explícita, declarativa, implícita, no declarativa. Entonces, exacto. Entonces, ¿qué ocurre? La memoria sensorial es la que se registra de la información que llega a tus sentidos. En tus sentidos llega todo tipo de información, relevante y irrelevante. Y tú usas un proceso de control ahí. El proceso de control es el que utiliza ese tipo de memoria, que es la atención. Si es importante, tú guardas esa información. ¿Te das cuenta? En la memoria que guarda toda la información de toda tu vida, que es la memoria de largo plazo. La memoria sensorial tiene como propósito registrar la información brevemente, por mayor tiempo de la presencia física del estímulo. Si tú ves la flama de una vela por un rato, en la oscuridad, si tú te levantas o se mueve la vela, es como que la flama queda ahí. O si te mueves, es como que la flama te acompaña. Pero por breves fracciones de segundo. Si alguien te distrae, se pasa, se pierde. Pero si eso es importante, lo guardas en memoria. Por ejemplo, en la memoria icónica, ¿no? Tú agarras y de repente te ponen una foto con flash. Entonces, tú estás muy cerca y ves luces. Por un rato. ¿Te das cuenta? Entonces tú puedes guardar esa información en memoria. Entonces la próxima vez que te van a tomar fotos, dices, no, con flash no, porque no. O si no, te vas atrás para que no haya efecto. ¿Te das cuenta? Porque lo guardaste en la memoria a largo plazo. Entonces la memoria sensorial también tiene que ver con aspectos, por ejemplo, auditivos. La icónica visual, la ecoica. Entonces, un sonido y un parlante que suena, por ejemplo, se lo apagan, pero todavía queda una molestia, un sonidito. Entonces, si es importante, lo guardas, si tú consideras, le prestas atención, lo consideras relevante y lo guardas automáticamente en la memoria de largo plazo. Por eso cuando estás cerca de un parlante, o te dices, no, yo no me siento cerca del parlante.
Porque de repente se acopla y el sonido es terrible. ¿Te das cuenta? ¿No? Ahora, como la memoria háptica también de la presión, alguien te toca, todavía queda la sensación de presión ahí. A nuestra persona presiona mucho, mejor no lo puedo tocar, no puedo dar la mano. La memoria de corto plazo es la que utilizas específicamente solamente como información relevante, significativa. En este caso, retiene la información por un tiempo, por ejemplo, también limitado. Y tú utilizas como proceso de control la repetición para poder ampliarla. ¿De acuerdo? El repaso. Entonces, ¿tú qué haces? Agarras y repites la información. Tienes, por ejemplo, por eso hay 7 más menos 2 trozos de información. ¿Cuántos números tiene un celular? 9. 7, perdón. 7, no sé. A ver. No, 9. 9. 9. Más o menos. Por eso tú repites y repites cuando te dan un celular. Pero ponte que alguien te agarra y te da encima el número, el código del país, qué sé yo. Entonces tienes que repetir más información. Por eso tú lo agrupas. Pero en la memoria de corto plazo se retiene la información por un tiempo y se usa la repetición para poder guardar esa información en memoria de largo plazo. Es importante. Si es el número del doctor, entonces tú lo divides en 3. 999, 514, 255. Va. ¿Te das cuenta? Repites y luego lo agrupas de 3 en 3 o le das un código para guardarlo en tu memoria. Toda la información que ustedes tienen ahorita, por ejemplo, en general, en clase, ¿ustedes lo que hacen? Repiten la información o la van escribiendo para ampliar, pero solamente guardan información significativa, la que es relevante para un examen. ¿Te das cuenta? El número que acabo de mencionar no es importante para un examen. Puede que lo retengas ahora, o los últimos dígitos. O comenzó con el 999, ya lo tienes, pero en la noche lo puedes perder. Pero si digo, ojo, es pregunta de examen ese número, entonces lo repites y le das un código y lo guardas. Entonces, en la memoria de corto plazo es operativo de trabajo, la usas para resolver problemas. En la memoria de largo plazo va toda esa información de la memoria de corto plazo. Y entonces se divide en 2 tipos. La memoria declarativa, ¿te das cuenta? Explícita, que puedes enunciar, que está vinculada con la memoria episódica, que es anécdotas, aspectos de tu vida, pero de momento y lugar. ¿A qué edad te compraron tu primera bicicleta? ¿Qué colores te gustan? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo te atoraste? ¿Eres alérgico a los calamares? ¿A qué eres alérgico? Es información que tú manejas de momento y lugar, episódica, anecdótica incluso. ¿Te das cuenta? Mientras la memoria semántica es la definición de nociones. ¿Qué es un calamar? ¿Qué es una bicicleta? ¿Cuáles son las leyes de la física? ¿Qué es una enfermedad? ¿Cómo se maneja una bicicleta? Está vinculada con nociones. Ahora, la memoria implícita, esa no se enuncia, se experimenta. Y ahí tienes la memoria procedimental. A nivel de cerebelo y otras estructuras, tú vas registrando movimientos y luego lo vas haciendo de manera automática. Por ejemplo, vamos a que tú hagas un arte marcial, ¿no? O un baile, o un kata es una danza. Aprendes un conjunto de pasos. Hay un momento en que lo haces de manera, por ratos, casi automática. Puedes estar pensando en otra cosa. Atención dividida. ¿Te das cuenta? Por momentos estás pensando en otra cosa y lo haces de manera automática. Es como que tu cuerpo sabe los pasos. Te puedes equivocar también. Pero por momentos es memoria motora. ¿Te das cuenta? Es automática. Permite hacer pasos de manera automática. Uno está cortando a veces viendo televisión y por ratos es como que corta los vegetales de manera automática. Se puede cortar también. La memoria emocional es la vinculada con los traumas. ¿Te das cuenta? Un estímulo que no genera un miedo, ahora lo genera. De repente un choque y sonó un claxon fuerte. Ahora cuando escucha un claxon, tiene miedo. El sonido de la máquina del dentista, el taladro, inmediatamente se altera. ¿Te das cuenta? Escucha el sonido del taladro. Antes no significaba nada, pero de repente le tocaron un nervio y ya lo ha asociado con miedo. Antes no significaba nada. Ahora escucha el sonido y su cuerpo tiembla. Es una memoria emocional. Por ejemplo, el color amarillo puede, a fin de año, por mucha gente puede generar, evocar una emoción de alegría, prosperidad, austeridad, prosperidad más que nada, ¿no? de buena aventura. Pero no en otras partes del mundo, en otras partes es el color negro u otro color, y de hecho lo es. ¿Te das cuenta? Evoca una emoción.
Para otras personas el color blanco que usan Año Nuevo, pero en otras partes, en otras culturas, el color blanco es un color de duelo. Es un color incluso de mala suerte. Entonces alguien que, ese color más bien le puede generar a alguien miedo, más que alegría. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué implica la memoria emocional? Implica que se evoca una emoción asociada con un estímulo que antes no la generaba y ahora la genera. O sea, estímulos que generan una emoción. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos claros? Vamos al siguiente. Sí, profesor, todo Sí, claro. profesor, todo claro. Vamos a esto. Tipos de memoria de largo plazo, Ya explícita, damos semántica y episódica, Sí, ya damos implícita, un- procedimental y Ahí emocional. están los tipos de memoria que acabo de mencionar. Vamos al siguiente. Procesos de control de la memoria. Memoria sensorial, atención, memoria de corto plazo, repetición y memoria de largo plazo, información nueva, información previa, ensayo elaborativo. Entonces ahí tiene lo que les mencioné. ¿No? En la memoria sensorial tú prestas atención al estímulo y lo guardas en memoria de largo plazo. Las luces. Ah, no, me afecta el flash. Te lo guardas en memoria de largo plazo. Ahí le prestas atención a eso y por eso lo guardas. En la memoria de corto plazo, la repetición. Entonces esta información la voy a perder, entonces la repites para ampliar tu espacio de memoria. Porque tú tienes más o menos 7 más o menos 2 trozos de información. Entonces puedes más o menos guardar 9 trozos. Entonces tú repites para guardar más o llegar a ese espacio. Porque 7 menos 2 sería 5. Entonces tú vas repitiendo y si es importante le das un código, te lo guardas. ¿Y dónde das el código? En el ensayo elaborativo. La memoria de largo plazo, tú guardas la información porque tú asocias ese nuevo número que vas a guardar el teléfono, lo integras con otros números. Ah, ya, es parecido al número de fulanito, es parecido a los números de menganito. Es ¿no es cierto? Antes por la serie, por ejemplo, uno podía distinguir los que eran de Claro, ahora ya no. Los que eran de Movistar, los que eran de Claro, etc. Los que comenzaban con 99, 96, eran siempre de Movistar. Entonces uno, por ejemplo, ¿qué hacía? Ensayo elaborativo. Guardaba esos números, información previa con información nueva. Entonces decía, ya, nuevo número, este es de Movistar. Lo guardaba con los números que ya tenía memorizados de Movistar. 951, por ejemplo, era de Claro. Era serie de Claro, ¿no? 95. ¿Te das cuenta? Entonces, ya. Ese yo decía, ya sí. Entonces con la información previa que tenía, lo asociaba. Ese lo guardo con los números de Claro. Es igual de Claro que el de fulanita, menganita o sultanita. Vamos al siguiente. Causas del... A ver, vamos a ver. Olvido. Sí. Causas del olvido. Decaimiento de la huella, luego de un tiempo sin repasar, falla en la recuperación, no usa el código correcto, interferencia, bloqueos por aprendizaje previos o posteriores a los que se quiere recordar. Ya. Entonces, vas a la siguiente. Vamos a otros. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, es un hecho que la información... Sí, yo también. La información la vas a perder, por ejemplo. Está bien. Dame la... Vamos al trastorno, pero no... ¿Estás en trastorno? Trastorno de la memoria. Ya, está perfecto. Entonces, presten atención. La información que tú tienes, el olvido es que la información la puedes perder. No, sí, 2:30, 2:30, 3:30. Ah, ya, está bien. Fíjate, 2:30, ¿no? No, de 2 a 3. Ellos son de 2 a 3. No se confundir con la otra. Ahorita acabo con ellos. No, pero espérate, no hay problema. Ahí está. Entonces, ¿qué ocurre? La información tú la vas a perder. Porque si tú no, por ejemplo, decaimiento de la huella, ¿qué es? A ver, dime que dame la información que aprendiste en el 4º grado de curso de biología o de... ¿Cómo le dicen ahora? Cualquiera de esos cursos. ¿Te das cuenta? La vas perdiendo porque no la repasas. Esta información que estás aprendiendo es muy importante para el examen. Pero de acá a 5 años yo te pregunto qué es pregnancia y de repente no sabes. ¿Te das cuenta? La puedes perder por no utilizarlo. Interferencia. La información previa afecta a la información nueva. Entonces tú has leído, por ejemplo, te están hablando de una información nueva, pregnancia, etc. Y has leído algo sobre percepción, otros conceptos, incluso conceptos similares, afectancia, etc. Eso puede afectar a que confundas conceptos y entonces interfiere a que guardes una información nueva. ¿Te das cuenta? Y también hay problemas para la recuperación, ¿no? Por exceso a veces de corticosterona, ¿no? Cuando uno está estresado, no puede traer la información. ¿Te das cuenta? No puede traer la información.
La tienes ahí, dice, la tengo en la punta de la lengua. La tienes ahí. Eres consciente de eso, pero no la puedes traer. No, es como que es difuso en ese momento. Luego te relajas y viene la información. Es como que perdiste la ruta. En cuanto a las alteraciones de la memoria, hay trastornos que son las amnesias. Las amnesias son daños que pueden ocurrir por cuestiones orgánicas, trastornos neurodegenerativos, trastornos craneoencefálicos, trastornos degenerativos. En una amnesia, una persona, no es común, pero una persona pierde la información, tanto a nivel de recuperación como almacenamiento. Entonces, en una amnesia retrógrada es del accidente, no recuerda nada del pasado bien, tiene espacios lacunares. ¿Te das cuenta? Entonces, no recuerda bien del accidente cuando ocurrió o vacíos de su pasado, estudios, amigos, etc. Amnesia anterógrada, de la lesión para adelante. No puede retener información, no la puede guardar. Le presentas a alguien y al rato te pregunta quién es él, quién es ella, cómo se usa esto, porque esa información no la puede guardar. Entonces, cada 8 minutos está preguntando lo mismo, cada 5 minutos. Las personas con demencia tipo Alzheimer comienzan a desarrollar esa demencia, esa alteración. En las paramnesias, es un trastorno que no necesariamente tiene un traumatismo, puede ser por unos estresógenos también. ¿Te das cuenta? Son fallas en el reconocimiento. Déjà vu. Ya estuve en ese lugar. ¿Te das cuenta? Y nunca has estado ahí. Nunca estuviste en Japón. Nunca estuviste por esa calle. Pero sientes que ya estuviste ahí. Como que reconoces todo. Pero no has estado ahí. Llamáis vu. Ya estuviste ahí. Pero sientes que es novedoso. Sabes incluso que estuviste ahí. Pero dices, no, pero es distinto. Ha cambiado. Es distinto. Es notablemente distinto. Y no ha pasado. O sea, es un tipo de trastorno. ¿Correcto? Tanto en el caso de el déjà vu como en el llamáis vu. Y se pasa también en cuadros degenerativos. Muy bien. En la alternativa 1 es la letra B. La 1 es la B. ¿Correcto? En la diapositiva también la clave. En la 2 es la E. En la 2 es la B. Lo verificamos. La 2 es la E. La 3 es la B. La B. La 4 es la B. La 5 es la C. La 6 es la B. La 6 es la B. Ajá. La 7 es la D. La 7 es la D. ¿No? La 8 es la C. La 9 es la D. La 10 es la A. Está haciendo un por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el A. ¿Está claro? Está claro. Los tengo, ¿no? Los tiene, ¿no? Sí, profesor, claro. Perfecto. Profesor. Dime. Sí, profesor. Ya, perfecto. ¿Alguna pregunta? Bueno. No, profe. Perfecto. Ninguna, todo claro. Excelente. Estoy en consultas académicas martes de 9 a 11 y los días como hoy, miércoles de 6 a 8 de la noche. 6 a 8. Los días como hoy, martes y miércoles. Bueno, muy bien chicos, cuídense. Estamos en contacto. Hasta luego, profesor. Cuídese. Hasta luego, profesor. Hasta Cuídese, luego, buen día. profe. Hasta luego. Chao, profesor. Chao, cuídense. Hasta luego.